¿Hasta dónde llegamos nosotros en temas que hemos visto juntos? Por un lado vimos un modelito de equilibrio del mercado de bienes, donde planteamos que en una economía donde las empresas venden todo lo que les demandan, acuérdense que eso es lo que estamos diciendo cuando suponemos que los precios están dados, son fijos. Lo que estamos diciendo es que las empresas, la única opción que tienen a mano es vender todo lo que les demandan. En un modelito de esa naturaleza, acuérdense, lo que determina el nivel de producción de equilibrio era el gasto planeado, ¿se acuerdan? El gasto planeado corta a la recta 45 grados, así tengo el dibujito a mano, se los muestro así, mientras hablo les muestro esto, ¿no? Esa idea. Esa recta roja, una función de gasto planeado cualquiera, donde esa línea roja corta a esta línea finita, que es la condición de equilibrio, ahí tenés el equilibrio de la economía. ¿Qué quiere decir que es el equilibrio de la economía? Bueno, que la producción, déjame escribirlo acá, a ver si lo puedo dibujar, que la producción, que está más o menos por ahí, este nivel de producción, si yo proyecto desde ese punto hasta el eje, vamos a hacerlo con una línea delicada para que no parezca una cosa tan gruesa como la que yo dibujé. Si yo hiciera eso, algo así, tendría en el eje de ordenadas, en el eje horizontal, tendría la producción de equilibrio Y de corto plazo, que es el nivel de producción tal que la producción es igual al gasto. ¿Así estamos de acuerdo? Hace dos clases de atrás. En ese modelo que era bastante tosco, solamente dejábamos que el consumo respondiera a las variaciones de la renta. Recuerden ustedes que en ese modelo bastante rústico, la inversión era totalmente fija, era exógena, igual que las compras del gobierno. La clase pasada introdujimos un matiz ahí y dejamos que el gasto planeado, de nuevo, esa línea roja que está acá, esta línea roja, responda a la renta disponible, pero otra variable está más también. ¿Se acuerdan qué variable introdujimos la clase pasada? La tasa de interés. Gracias, Zoe. Introdujimos efectivamente la tasa de interés y dijimos, ya, a corto plazo, si el Banco Central logra modificar la tasa de interés nominal, a corto plazo eso es más o menos lo mismo que modificar el tipo de interés real. ¿Por qué? Bueno, porque los precios están fijos, entonces suponemos que más o menos se mueven en la misma dirección las dos tasas. Y entonces, lo que eso quiere decir es que el Banco Central, modificando el tipo de interés nominal, y por lo tanto el tipo de interés real, puede afectar el consumo y la inversión. Y se afecta el consumo y la inversión, que son dos de los tres componentes del gasto planeado, el Banco Central, o mejor dicho, la política monetaria del Banco Central, puede alterar la posición del gasto planeado. Por ejemplo, si el Banco Central baja la tasa de interés nominal, ahora vamos a ver cómo, esa reducción de la tasa de interés nominal equivale a una reducción del tipo de interés real. Esa reducción del tipo de interés real alienta un aumento del consumo y la inversión, y por lo tanto desplaza verticalmente hacia arriba al gasto planeado, desde la línea roja a la línea... ¿Eso es violeta o marrón? ¿Qué sería eso? Bueno, eso ustedes ven ahí. Entonces, fíjate, lo que hace el Banco Central es brindarle al gobierno una herramienta de política adicional a la política fiscal, porque el efecto es muy parecido, diría, es el mismo en esencia, al que vos generarías con un aumento de las compras del gobierno, ¿se acuerdan? Entonces, ahí tenemos otra herramienta de política económica, que es la política monetaria. En la primera clase vimos la política fiscal, en la clase pasada vimos la política monetaria. A ver, ¿cuál es el problema con este modelo? Que para que yo te lo pueda contar, tengo que mostrarte este diagrama que estás viendo, digamos, cruz keynesiana, el diagrama de equilibrio, y tengo que mostrarte este otro diagrama.
Es decir, tengo que mostrarte el diagrama del sector monetario, donde vos ves que un desplazamiento a la derecha de la oferta monetaria, déjenme poner los subíndices con nombres que sean compatibles con la tasa, esto sería así. A ver, no estaba bien, che. Ahí. Entonces, el Banco Central hace una expansión monetaria de M sub 0 a M sub 1, es decir, aumenta la cantidad de dinero, y dada una demanda de dinero, que es la función que está dibujada en la pantalla, eso implica una disminución del tipo de interés nominal de I sub 0 a I sub 1, ¿lo ven? Si no cambia la demanda de dinero, una expansión monetaria del Banco Central, en equilibrio implica una menor tasa de interés nominal. Es decir, que vos podés ver la política del Banco Central indistintamente como una política de tasas o como una política sobre la cantidad de dinero, que es lo mismo. Si el Banco Central quiere bajar la tasa de interés, tiene que aumentar la cantidad de dinero. Si el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero, entonces tiene que aceptar que va a haber una tasa de interés más baja. Porque la otra parte de la historia la determina la demanda de dinero. ¿Entienden? Ahora fíjate que para que yo te pueda contar esta historia de el Banco Central aumenta la cantidad de dinero, baja el tipo de interés nominal, entonces baja el tipo de interés real, entonces desplazo el gasto planeado hacia arriba, tengo que hacer, digamos, zapping, perdóname la expresión, entre estos dos gráficos. O sea, no está todo en el mismo gráfico, ¿me entienden? En un gráfico tengo lo que pasa en el mercado de dinero, en este, y en otro gráfico tengo lo que pasa en el mercado de bienes. Ahora, hoy quiero dedicarle mi clase para terminar de redondear algunas ideas de esto y ver si podemos meter todo en un mismo gráfico, para que vos puedas tener, digamos, the big picture, el gran retrato, sin necesidad de ir y volver entre gráficos distintos. No es una cosa que inventó tu profesor de economía, si no me hubieran dado el premio Nobel, porque le voy a contar ahora, sino que lo inventó un señor que se llamaba John Hicks. Para que te lo pongo acá grandote. Acá. Es tan grande ese señor que merece la pena que lo pongamos acá. John Hicks. John Hicks es el señor que transformó en un montón de gráficos y ecuaciones las ideas centrales de un libro famoso en economía que se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, que es el libro que hizo famoso a Keynes, como ustedes deben saber. Entonces, lo que conocemos hoy como keynesianismo es el resultado, en parte, obviamente, del libro de Keynes, porque se inventó la idea, pero en gran medida de la manera diagramática de presentar las ideas de Keynes en un libro de John Hicks, perdón, en un paper de John Hicks, que se llama Mr. Keynes, o Mr. Keynes, así se dice, sin la E, and the Classics, a Suggested Interpretation, algo así como el señor Keynes y los clásicos, una interpretación sugerida, un viejo artículo de teoría macroeconómica, donde va a presentar el modelo que te voy a contar, que es una gran cosa, porque nos permite resumir mucho las ideas que si no me llevan un montón de palabras y gráficos de una manera mucho más sencilla. Es decir, lo que te voy a contar hoy no está en el libro que vos usás, está en el otro libro, el libro que ustedes tienen como libro de consulta, en el capítulo 9. Gran recomendación mía, miren ese capítulo 9, que le va a permitir afinar las ideas que yo les voy a contar hoy, por si les queda alguna duda. Es probable que eso ocurra, porque voy a ir un poco rápido hoy. A ver, déjenme resumir entonces qué es lo que tenemos y qué es lo que yo quiero representar. Por un lado, el equilibrio en el mercado de bienes. Déjame escribir el equilibrio en el mercado de bienes de esta manera, mirá. Digo, la producción, Y, es igual al gasto planeado. Supongo que es una economía cerrada, si no tengo un sector de exportaciones netas. Para resumir, voy a poner las funciones de forma implícita, es decir, no te voy a escribir, por ejemplo, el consumo C sub 0 más C minúscula por I menos T menos A minúscula por R. ¿Se acuerdan eso, no? Esta expresión. Por una parte, bueno, esta expresión. No te voy a escribir toda la función consumo, y la voy a hacer nada más cuando hagamos un ejercicio. Pero te voy a poner esta expresión recordándote que el consumo depende tanto de la renta disponible como del tipo de interés real. Eso es lo que quiere decir esto. Eso quiere decir que C es una función que depende de dos variables, la producción y la tasa de interés real. Y de mismo modo análogo te voy a escribir de esta manera, recordándote que la inversión depende del tipo de interés real.
¿Cómo depende? Bueno, no importa, yo sé que depende negativamente. Si es una línea, no es una línea, si es una curva, eso lo dejo como para el postre, digamos. Es suficiente que sepamos que I depende de R y que el consumo depende de la producción y también depende de R. Y la compra de gobiernos que no dependen de nada, porque acordate que estos modelos, las variables de política económica son totalmente exógenas. O sea, su valor se determina fuera del modelo. Es un dato para nosotros. Entonces, eso expresa el equilibrio en uno de los mercados. ¿Cuál? El mercado de bienes. Es decir, el mercado donde se produce y se compra la producción. Y déjame que te plantee ahora otra condición de equilibrio que también la vimos, la charlamos, hablamos al pasar, que representa este mercado. Ves que en este mercado, estoy hablando del tipo de interés nominal, ya te dije que como es corto plazo puedo hacer de cuenta que es lo mismo tipo de interés real, tipo de interés nominal, y en otro lado tengo la cantidad de dinero. Pero vos te acordás, o deberías acordarte, que esta función de demanda de dinero, además de depender del tipo de interés nominal, ¿de qué dependía? O sea, ¿de qué depende mi demanda de dinero? Además del tipo de interés. Yo demando menos dinero cuando aumenta el tipo de interés porque si tengo mucho dinero y el tipo de interés es muy alto, me pierdo el rendimiento que me paga un activo, un bono, un plazo fijo. Entonces cuando el tipo de interés es muy alto, ahí me conviene tener, desde cierto punto de vista, menos dinero. Ahora, ¿de qué dependía también la demanda de dinero? Que no se ve en el gráfico, pero ustedes lo deben recordar. ¿Nivel de precios? De nivel de precios, ¿cierto? ¿Y qué más? La producción. La producción. La producción. Del nivel de precios, porque si, a ver, y me quiero comprar estos anteojos que yo uso para ver de cerca porque soy chica. Y estos anteojos pasan de valer, ponele 3.000 pesos a valer 6.000, yo necesito más billetes para comprarlo. O más lo que sea. Es decir, mi demanda de dinero depende, y la demanda de dinero de toda la economía depende directa y proporcionalmente del nivel de precios. Y también depende del nivel de producción, porque si aumenta la producción, hay más transacciones en la economía. Y entonces, aumenta la demanda transaccional de dinero. Ahora, fíjate, en ese diagrama vos no lo ves, porque para que yo pueda dibujar esa demanda de dinero, esta línea que dibujé acá, esta línea, yo me tengo que enfocar en una sola variable, que es esta que dibujé acá, la tasa de interés, porque en un plano no puedo dibujar tantas variables, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, yo me voy a enfocar en la relación entre la cantidad de dinero, M, y el tipo de interés, y voy a suponer que las otras variables permanecen fijas, ¿te acordás? Ese era el truco. Y hayamos acordado que si yo, por ejemplo, quisiera evaluar el efecto de un cambio en la producción sobre la demanda de dinero, como a cualquier tipo de interés nominal, un mayor nivel de producción implica más transacciones, eso se traducía gráficamente en un desplazamiento paralelo de la demanda de dinero. Y no hay mucho más para contarles esta historia. Pero bueno, este era el mercado de activos o mercado de dinero. Y yo quiero representar todo eso en un mismo gráfico. Entonces vuelvo a mi diapositiva. Digo, en equilibrio, la cantidad real de dinero, o sea, la cantidad de dinero dividida a nivel de precios, es igual a la demanda real de dinero. Fíjate que la demanda real de dinero, lo que está en el lado derecho de la igualdad, depende, como acabamos de decir, del nivel de producción y del tipo de interés real. Ya directamente pongo el tipo de interés real. Pregunta. Si ustedes miran esto, esta condición de equilibrio del mercado de bienes, y esta otra, la condición de equilibrio del mercado de activos o dinero, ¿qué nota que tienen en común? ¿Qué es lo que tienen en común? Dependen de las mismas variables. Dependen de las mismas variables. ¿Cuáles son? La tasa de interés y que no cambia, digamos, ingreso, producción. El nivel de producción. Fantástico, Camila. Entonces, lo que te dice Camila es, mirá, en esas dos ecuaciones hay dos variables endógenas. Endógenas. La producción y la tasa de interés real. Entonces, yo ya estoy empezando a pensar que yo podría armarme un dispositivo que me deje verlas. O sea, que yo quiero que en los ejes de mi dispositivo gráfico estén esas dos variables. Fíjense lo que vamos a hacer. Primero voy a
a tratar de presentar en un dispositivo gráfico esas dos variables, la tasa de interés y la producción, como ustedes ven en el diagrama que está ahí en pantalla. Ven que en el eje horizontal está la producción y en el eje vertical está la tasa de interés. Déjame contarte esta historia. Suponete que en una economía tenés una tasa de interés real que es muy alta. Entonces, si la tasa de interés real R sub 0 es muy alta, el gasto planeado es bajo, y esta es la producción de equilibrio, ¿están de acuerdo? Si bajo la tasa de interés real y la llevo de R0 a R1, que es más chiquitita, eso, como bajé la tasa de interés, vía el aumento del consumo y la inversión, que responden a la reducción de la tasa de interés, desplaza el gasto planeado hacia arriba, y el nuevo punto de equilibrio es este F. Entonces la producción aumenta. Entonces déjame que eso lo represente gráficamente así. Cuando la tasa de interés es baja, R1, la producción es alta. Cuando la tasa de interés es alta, la producción es baja. Es lo que acaban de ver. ¿Cómo represento eso en un diagrama? Bueno, represento en este diagrama las combinaciones del tipo de interés real y producción que mantienen el equilibrio del mercado de bienes. ¿Ok? Entonces, que aseguran que I es igual al consumo más la inversión más la compra del gobierno, que es lo que vos representás en este gráfico, ¿no? El diagrama Cruz keynesiano. Ese diagrama, acá representás que la suma del consumo más la inversión más la compra del gobierno, que es esta línea, es igual a la producción, que es donde esta línea corta a la línea 45 grados. Y tengo entonces este diagrama donde hay una relación inversa entre la tasa de interés real y la producción. Cuando baja la tasa de interés real, aumenta la producción de equilibrio. Cuando sube la tasa de interés real, se reduce la producción de equilibrio, que los economistas, gente muy inventiva, llaman el diagrama IS. Imagínate por qué se llama IS, a ver. Todos lo saben. ¿Por qué se llama IS un diagrama de equilibrio del mercado de bienes? ¿Cuántas maneras conoces de escribir la condición de equilibrio del mercado de bienes? El gasto agregado es igual a la producción. Y Entonces, bien, ¿y la otra? eh, Que el ahorro deseado es igual a la inversión deseada. sí, Esto, ¿no? Que de hecho, fíjate, es nada más, perdóname, que el ahorro es igual a la inversión, o sea que I menos C menos G es igual a la inversión. De hecho, fíjate que esa condición de equilibrio es una manera de reescribir la otra haciendo un poco de pasaje de términos. Si vos, en la condición de equilibrio que me dijiste, Gabriel, que es I igual a C más I más G, pasás restando del lado izquierdo el consumo y la compra de gobierno, te queda I menos C menos G igual a I. Listo. Por eso ese diagrama se llama IS, que quiere decir identidad o igualdad entre I, la inversión, investment, y S, saving, el ahorro. Ok. Fíjense, ¿qué pasaría si yo aumento las compras del gobierno? Vuelvo para atrás. En este diagrama, cuando vos aumentás las compras del gobierno, ¿qué pasa con el gasto planeado? Acuérdense que la compra... Sube. ¿Perdón? Sube. Sube. Entonces se desplaza verticalmente el gasto planeado en la magnitud del aumento de las compras del gobierno. Suponete que aumentaron en 100 las compras del gobierno. Entonces, la función Z de gasto planeado tiene una ordenada al origen, esa que dice Z sub 0, que pasa a ser Z sub 0 más 100, o sea, el aumento que vos hiciste. Y eso genera un aumento del nivel de producción, ¿se acuerdan? El aumento del nivel de producción era igual al aumento del gasto planeado autónomo, o sea, esa variación de Z sub 0, por el multiplicador. ¿Se acuerdan de eso? Era, si vos variaste en 100 la compra de gobierno, el aumento de la producción va a ser 100 por 1 sobre 1 menos C. Después revisen nota de clase, créanme que era así. Entonces, fíjate, si haces eso, en este diagrama,
eso equivale a desplazar horizontalmente a la derecha esa gráfica IS como consecuencia del aumento de la compra de gobierno en cuanto en delta G por 1 sobre 1 menos C. Es decir, lo que aumenta el nivel de producción de equilibrio en el diagrama de cruz keynesiana, en este diagrama que llamamos IS, desplaza la IS a la derecha, en el caso de que aumente la compra de gobierno, en la misma magnitud que aumenta la producción en el diagrama de cruz keynesiana. Tengo hecho de la clase de la mañana un ejercicio para que chequemos estas ideas. Y después vamos a hacer juntos un ejercicio que no hicimos en la clase de la mañana, no tuvimos tiempo, para que lo hagan ustedes, y finalmente en las dos comisiones hagamos las dos partes. La primera parte es para que ustedes chequeen esta idea que les acabo de comentar. Entonces, suponete que vos tenés esas dos ecuaciones que definen una economía, ¿no? Una función de consumo deseado que dice que el consumo es 4.000 menos 4.000 veces la tasa de interés real, más 0,2 por I la producción. Y que la inversión deseada es 2.400 menos 4.000 veces la tasa de interés real. Nos dicen además que las compras de gobierno son 2.000. Me dice, halle una expresión para el ahorro nacional como funciones de la producción y el tipo de interés real. Bueno, lo escribo acá, ¿no? Es esto, está escrito ya. El ahorro nacional deseado es la producción, Y, menos el consumo deseado, menos la compra de gobierno. ¿Qué hago después? Bueno, reemplazo la función, el consumo por la función consumo, ¿no? O sea, reemplazo consumo deseado por 4.000, esto, menos 4.000 por R, más 0,2 por I. A ver, ya vos te vas dando cuenta que acá hay un temita, que acá tengo I y acá también tengo I, ¿ves? Entonces junto todos esos términos en I, entonces me queda 1 por I, acá tengo un signo menos, 0,2 por I, me queda 0,8 por I. Después le resto 4.000, que son estos 4.000, le sumo 4.000R, porque lo tengo negativo acá y negativo acá, entonces me queda positivo, lo cual tiene bastante sentido, ¿no? Que el ahorro aumente con el tipo de interés real. Entonces, más 4.000 por R, menos la compra de gobierno. Bueno, si finalmente reemplazo la compra de gobierno por 2.000, que es el valor que tiene la compra de gobierno, me queda que el ahorro deseado es igual a 0,8 por la producción, menos 6.000, menos 4.000 por R. Eso es lo que me pedía el enunciado del ejercicio. Después me dice, ¿cuál es la tasa de interés real que equilibra el mercado de bienes cuando la producción es 10.000? Acordate que cuando vos tenés la condición de equilibrio de la economía, donde tenés la producción y el tipo de interés real, o te dan como dato el tipo de interés real y vos averiguás la producción de equilibrio, o te dan como dato la producción de equilibrio y te piden cuál es el tipo de interés. O sea, una de las dos variables necesitas para poder calcular la otra. Entonces, en este caso me dice, si la producción es 10.000, ¿cuánto debería ser la tasa de interés real? Entonces, bueno, ¿qué tenés que hacer? Escribir la condición de equilibrio. ¿Cuál es la condición de equilibrio? Que el ahorro es igual a la inversión, ¿verdad? Entonces la escribo acá, miren. El ahorro es esto, lo que acabo de averiguar recién, es igual a la inversión, que la copio acá, es esta. Fíjate que me queda una expresión que tiene dos incógnitas, I y R. Pero a mí me dice, ¿cuál es la tasa de interés que equilibra el mercado de bienes si I vale 10.000? Entonces directamente donde dice I pongo 10.000. Cuando hago eso, fíjate que me queda una identidad con una sola incógnita, que es R. Si resuelvo para R, hay que hacer un poquito de cuenta, digo, nada más. De ahí puedes despejar que R vale 0,05, o sea, 5%. Es decir, mi respuesta es, en esta economía donde el consumo viene dado por esa expresión, la inversión viene dada por esa expresión, y las compras de gobierno son 2.000, si la producción es 10.000, la tasa de interés de equilibrio entre el ahorro y la inversión, o, lo que es lo mismo, entre la producción y el gasto agregado, es 5%. El punto C me dice, ¿y cuál sería el valor de R de equilibrio si la producción en vez de ser 10.000 es 10.200? Fácil. En la misma condición de equilibrio que escribí esta, entre el ahorro y la inversión,
donde decía Y, en vez de poner 10.000 pongo 10.200. Hago un poco de álgebra con eso, despejo R, y me queda que R es igual a 0,03, o sea, un 3%. Fíjate, es justamente lo que estábamos viendo. Cuando la tasa de interés es más alta, del 5%, la producción de equilibrio es 10.000. Cuando la tasa de interés es más baja, en vez de 5 es 3, la producción de equilibrio es 10.200. Eso es la IS. Si yo dibujara en una hojita del cuaderno de apuntes que ustedes tienen, el mío, el tuyo, esos dos puntos en el plano, tendría una recta como esta. ¿Están de acuerdo? Preguntas. Cosas que no se entendieron. ¿Me lo puedes repetir la cosa, Claudio, que no lo vi? No hay problema, en serio. Profe, yo la verdad me perdí casi al principio. Ay, Lautaro, ¿por qué no me parte al principio? Me da cosa interrumpirte. Dale, déjame, ¿dónde? En la parte que están las consignas, no sé por qué me perdí, no entendí bien cómo es el procedimiento. ¿Del ejercicio? Sí, Esto, de nuevo. Tenés una economía. Siempre que tenés una economía, que tenés un ejercicio, esto es en teoría económica, macroeconomía, en esta materia, vas a tener una función consumo, es decir, una relación entre el consumo deseado y la tasa de interés real y la producción. Una función de inversión, es decir, una relación entre la inversión deseada y el tipo de interés real, y un nivel de compra de gobierno. No están los impuestos, fíjate, pero no están los impuestos porque ya están metidos acá adentro, ya están operados ahí adentro. Es decir, una vez que vos tenés esas tres funciones, lo que tenés que armar es la función de gasto planeado, o el ahorro. En este caso nos piden el ahorro, no el gasto planeado. Porque vos tenés dos maneras de escribir el equilibrio económico. Fíjense, lo voy a poner acá arriba. Uno puede escribir el equilibrio en esa economía de esta manera. I igual Z, ¿no? O bien pueden escribir el equilibrio económico como que el ahorro deseado, esto, esperen que me lo copio, el ahorro deseado, que es igual a todo esto, por definición es esto, ¿no? Lo pongo entre paréntesis para recordarles qué era el ahorro deseado. El ahorro deseado, que es eso, ¿a qué es igual? A la inversión. A la inversión deseada. Gracias. A ver, son dos maneras de decir lo mismo, le decía. ¿Por qué son dos maneras de decir lo mismo? Porque, fíjense, esta expresión, que I menos C menos G es igual a la inversión, se deriva de acá. Se deriva de acá. ¿Por qué? Bueno, porque Z es igual a esto. Z, ¿no? El gasto planeado de la economía es igual a esto. Entonces, como Z es igual a eso, fíjense, si yo pasara al lado, acá van las compras de gobierno, ¿no? Si yo pasara del lado izquierdo de la igualdad, este término y este término, los paso restando del lado izquierdo, me va a quedar I menos consumo deseado menos compra del gobierno igual a la inversión. ¿Qué es esto? Es decir que el gasto es igual a la producción y decir que el ahorro es igual a la inversión, es decir lo mismo. No estamos aportando ni un miligramo de novedad. Son dos formas de escribir la misma historia. Entonces, ¿qué hacemos después? Lautaro, lo que hacemos es poner las ecuaciones de nuestro ejercicio. Entonces dije, bueno, ¿cuál es el ahorro de mi economía? Bueno, escribo el ahorro de mi economía como la diferencia entre la producción de mi economía, una vez que le resto el consumo y la compra del gobierno. Escribo eso, bueno, reemplazo los valores, hago un poco las cuentas que hay que hacer, y me queda que el ahorro deseado de mi economía es esto. Una función que depende de la producción y del tipo de interés real, que era la pregunta del punto A. En el punto B me dice, si la producción es 10.000, o sea, me dan un dato,
una conjetura, no importa, no me interesa por qué. Me dice, si la producción es 10.000, la producción a corto plazo, ponele, ¿cuál tiene que ser la tasa de interés real para que la economía esté en equilibrio? Es decir, si la producción es 10.000, y acordate que la producción aparece en el lado del ahorro, porque vos calculaste el ahorro como la diferencia entre la producción, el consumo y la compra del gobierno. Entonces te dicen, si el valor de la producción en el lado izquierdo es 10.000, ¿cuál tiene que ser la tasa de interés real que asegure que el lado izquierdo de la igualdad, el ahorro, sea igual al lado derecho que la inversión? Entonces te queda una ecuación cuya única incógnita es la tasa de interés real. Y después hicimos lo mismo cambiando el nivel del producto, de 10.000 a 10.200. Y vimos que cuando reemplazamos en la condición de equilibrio 10.000 por 10.200, la tasa de interés real, en vez de ser el 5%, es el 3%. Y yo le dije, si yo lo representara gráficamente acá, pondría, suponete, para una tasa de interés R1 del 3%, miren este gráfico, la producción es 10.200. Esto sería 10.200. Para una tasa de interés más alta del 5%, la producción es 10.000. Si yo hiciera muchas veces ese ejercicio, conseguiría un montón de puntos que están todos sobre esa línea, esa gráfica, que se llama IS. ¿Qué representa la IS? Un montón de combinaciones de tipo de interés real y nivel de producción que tienen el equilibrio o que aseguran el equilibrio del ahorro y la inversión, o sea, del mercado de bienes. Bueno, obviamente quiero hacer algo parecido, o digo obviamente, no sé si obviamente, pero obviamente para mí. Quiero hacer algo parecido con el sector monetario de la economía. O sea, quiero representar el equilibrio del sector monetario en un diagrama donde tengo también la producción en el eje horizontal y el tipo de interés real en el eje vertical. Fíjate, voy un poco para atrás. Acá. Vamos a borrar una de estas para que no me haga ruido. Vamos a sacarlo ahí. Esa es la demanda de dinero, que depende del tipo de interés nominal, para un cierto nivel de producción y un cierto nivel de precios. A ver, y ese es el equilibrio del sector monetario para una cierta cantidad de dinero, M sub 0, o sea, una cierta política del Banco Central. Suponete que aumenta el nivel de producción de esta economía, que aumenta el nivel de producción. ¿Qué va a pasar con la demanda de dinero? Momento. O sea, La demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. desplaza hacia la derecha, ponele algo así. Suponete que el Banco Central no cambia la cantidad de dinero. ¿Ustedes se dan cuenta que para que el equilibrio siga siendo el mismo, tiene que pasar algo con la tasa de interés? ¿Lo ven en el gráfico? ¿Qué tiene que pasar con la tasa de interés? Baja. No Sorry. sé. Sube. Sube. Fíjate que corta por acá arriba, más o menos, ¿no? Fíjate, pero pensemos un toque, Zoe, ¿qué es lo que pasa? Si aumenta el nivel de producción de la economía, va a haber una mayor cantidad, va a haber una mayor demanda transaccional de dinero. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque va a haber más transacciones. Ahora, si el Banco Central no cambia la cantidad de dinero, o sea, si la cantidad de dinero es la misma, tiene que haber algo que compense ese aumento de la demanda transaccional. ¿Cuál es el otro componente de la demanda de dinero, además de la demanda transaccional? Miren esta expresión.
Una es la demanda transaccional. Aumenta ahí, aumenta la demanda de dinero. ¿Cuál es el otro componente de la demanda de dinero?